Hola, bienvenidos a mi canal, mi nombre es Ashley para los que no me conocen y es un placer tenerte el día de hoy por aquí. El día de hoy vamos a estar hablando sobre las predicciones de tendencia 2025 creadas por Pinterest. Honestamente, esto es algo que yo no sabía que Pinterest hacía, pero al parecer es algo que viene haciendo por muchos años. Y me parece algo muy atinado porque agarra como base las búsquedas que los usuarios hacen y de ello formula sus predicciones para las tendencias del año. O sea que está súper bien y plantea muchas honestamente. Yo escogí mis favoritas y vamos a estarlas aquí analizando e indagando en ellas. Antes de comenzar, no olviden seguirme en mis redes sociales, en todas algo como ashley.rivas por si quieren pasarse por ahí. Y ahora sí, habiendo dicho esto, comencemos. Para empezar, vamos a hablar sobre el nuevo rococó. Pinterest plantea para esta tendencia lujos, adornos, brillos y flores. Este 2025 viene recargado. Generaciones Z y Boomer nos transportarán de vuelta al rococó, un periodo del barroco tardío, tan opulento como ultra femenino. En las fiestas y bodas volveremos a ver vestidos corsé, accesorios de lujo y mesas bien adornadas. Para empezar, el nuevo rococó es una tendencia que rescata la elegancia, la feminidad y la opulencia del rococó del siglo XVIII y lo moderniza para el público contemporáneo, cual está inspirado en los elementos distintivos de aquella época, como lo vienen siendo los colores pasteles, los encajes, las flores y los volúmenes exagerados. Además, este estilo se fusiona con la estética actual para ofrecer una moda delicada, romántica y llamativa. Además, lo que destaca de esta tendencia es su capacidad de reinventar un estilo histórico ligado a la realeza y el lujo, haciéndolo accesible y relevante para una nueva generación. Este estilo la verdad me recuerda muchísimo al estilo de Sabrina Carpenter, la cual es conocida por su estilo coqueto y nostálgico, ya que ella encarna muchos de los principios del nuevo rococó y suele incluir piezas que evocan la delicadeza y feminidad de esta estética, como lo son los vestidos satinados, los tonos pasteles y detalles románticos como moños y volantes. Además, su estilo conecta directamente con el auge del coquet, el cual es una subtendencia del nuevo rococó que celebra lo femenino, lo etéreo y lo delicado. Además, esta estética de lo coquet se ha vuelto muy popular, pero también ha sufrido cierta sobresaturación en redes sociales, donde algunos intentaron replicarla de forma superficial añadiendo moños o encajes a cualquier prenda, y es posible que hasta yo entre en esa categoría. Sin embargo, cuando se aplica con cuidado y respeto por su esencia, el nuevo rococó es un estilo que irradia belleza y sofisticación. Para aplicarlo puedes optar por usar prendas con detalles románticos como encajes, volantes o bordados florales con siluetas estructurales y femeninas. Además, los tonos pasteles como el rosado, celeste o lo que viene siendo el crema son definitivamente clave, ya que los puedes combinar con tejidos lujosos como el satín o el terciopelo. Además, puedes utilizar accesorios como perlas o bolsos con acabados barrocos, añaden un toque elegante y sofisticado. Puedes mezclar estos elementos con piezas contemporáneas para lograr un balance fresco y actual. Ok, Encanto de Sirena. Para empezar, Pinterest plantea: las generaciones Z y Millennial atravesarán una fase de brujas del mar. Se sumergirán en la tendencia del maquillaje sensual de sirena, cabellos ondulados y de efecto húmedo y uñas inspirada en los misterios más oscuros del océano. Esta tendencia destaca por su paleta de colores, el cual incluye tonos azules metalizados, verdes profundos, negros y blancos perlados, todos reflejando lo que viene siendo las tonalidades del océano. Además, estos colores aparecen no solamente en el maquillaje, sino también en telas satinadas, sean vestidos con brillos o detalles metálicos que recuerdan a las escamas de un pez. Además, los peinados con efectos húmedos y las ondas naturales refuerzan esta conexión con el agua, así logrando un look que es a la vez sensual y sofisticado. El maquillaje en esta tendencia se caracteriza por tonos iridiscentes y acabados brillantes que logran imitar lo que viene siendo como el brillo del agua. Además, los peinados también suelen presentar ondas suaves con un acabado húmedo, creando una apariencia fresca y natural. Además, en cuanto a las uñas, se destacan diseños que reflejan la fauna y flora marina, utilizando ya sea colores metálicos o detalles que recuerdan lo que viene siendo a las profundidades oceánicas. Esta tendencia no solamente resalta lo que viene siendo como la belleza natural, sino que también invita a una conexión más profunda con el mundo marino, ya sea celebrando su misterio y majestuosidad. Además, al incorporar el encanto sirena en tu rutina diaria, se puede aportar como un toque de magia y frescura a tu estilo personal. El siguiente es Luce tu aura. Honestamente, esta es una tendencia que me parece muy colorida. Y Pinterest plantea lo siguiente: el maquillaje resalta tus ojos y tu estado de ánimo. Las generaciones Z y Boomer impulsarán esta estética de alto contraste en las que no se conformarán con un color, sino que usarán toda la gama. Maquíllate y muestra tu aura al mundo. Creo que
está inspirada en la idea de mostrar lo que viene siendo la energía y esencia interior de cada persona, en la que logras convertir el rostro en un lienzo artístico para expresarte como persona y a tu estilo personal. Además, no se trata de conformarse con un solo color o un diseño predecible, sino de experimentar con toda la gama cromática, ya sean tonos eléctricos, degradados multicolores o acabados contrastantes como mates y metálicos. Los ojos en particular serán el centro de atención, ya sea con delineados gráficos, sombras de colores llamativos y combinaciones que capturan un aura personal. Honestamente siento que esta tendencia es algo que promueve el uso de elementos luminosos, ya sean el glitter o efectos holográficos, y de esta forma lograr añadir un toque etéreo y casi místico al maquillaje. Creo que es una tendencia que con cada maquillaje cuentas como una historia única, logrando resaltar las emociones y el estilo personal de quien lo lleva puesto. La verdad creo que esta es una tendencia para las personas que a veces no nos atrevemos mucho a experimentar con el maquillaje. Es como esta tendencia que nos anima a probar cosas nuevas. Y al mismo tiempo siento que es una muy buena tendencia para las personas que son creativas y les gusta experimentar con su maquillaje. Siento que esta va a ser una tendencia muy revolucionaria y con la cual podremos ver maquillajes bellísimos a lo largo del año, y ojalá que sea así. La siguiente tendencia es la fruta de la tentación. Pinterest nos plantea, tanto por su sabor como por su color, las cerezas causarán sensación en este 2025. Los tableros de las generaciones Z y Millennials se llenarán de este rojo oscuro y seductor para inspirar en la cocina, pero también en el dormitorio y hasta en el maquillaje. La tendencia fruta de la tentación toma inspiración de los colores ricos y sensuales como el burdeos o derivaciones del rojo, los cuales han dominado la moda recientemente. Es un estilo que definitivamente se caracteriza por su estética retroromántico y se asocia a menudo con lo que viene siendo el uso de colores profundos, como el burdeos en todo tipo de prendas, ya sea en ropa o accesorios, y de esta forma logrando crear una atmósfera delicada pero a la vez audaz. Honestamente, últimamente me ha llamado muchísimo lo que viene siendo este color de burdeos rojo, porque me sale mucho en Pinterest y lo veo demasiado en zapatos y bolsos. Yo no era antes fan de este color, ni siquiera para las prendas, o sea, no me llamaba nada la atención, pero honestamente ha agarrado mucha relevancia. Es un color que la verdad es que siempre está presente en mi tablero de Pinterest, siempre está ahí. En algo chiquito, pero está ahí. Además, entre las prendas más representativas de esta tendencia se encuentran lo que viene siendo las minifaldas, vestidos, baby dolls y lo que viene siendo como las medias burdeos. También se pueden encontrar los estampados de cereza y son uno de los elementos clave, los cuales suelen estar presentes en camisetas o en accesorios, que es donde más los veo honestamente, lo cual representa la vibra juguetona del estilo. Además, las telas satinadas y brillantes también son esenciales para esta tendencia, ya sea en ropa o en detalles como pendientes y collares, los cuales ayudan a potenciar esa sensación de elegancia y sofisticación. Tenemos celebridades como Lana del Rey, que es una referente de esta estética, la cual fusiona lo romántico con lo melancólico. Estilo a menudo marcado por colores como el magenta o el burdeos, capturan perfectamente la esencia de esta estética. Esta es una tendencia que celebra lo femenino y lo sensual. Además, se adapta tanto a la ropa como el maquillaje, ya sea con el uso de colores y texturas que evocan sensaciones de frescura o deseo, haciéndola perfecta para quienes buscan agregar un toque de sofisticación a su estilo cotidiano. Ok, la siguiente es la estética digital. Este año las generaciones Z y X darán un nuevo look a sus personajes, personalizarán sus avatares y diseñarán peinados, ropa e incluso accesorios de moda para ellos. Aunque la verdad no veo una definición clara en lo que me muestra Pinterest, parece ser una fusión entre la tecnología y la nostalgia de los años 2000, lo cual le da un toque futurista con guiños retro. Creo que esta tendencia se inclina más a colores neón como el azul eléctrico, tonos metálicos u holográficos o hasta incluso tonos cibernéticos que relacionen como lo virtual. También texturas como vinilos o tejidos iridiscentes son características claves que refuerzan esta vibra tecnológica. En cuanto a prendas, esta tendencia incluye piezas icónicas de los 2000 y reinventadas como lo vienen siendo las
minifaldas metálicas. O los pantalones cargo también son uno de ellos. Tops con estampados gráficos y chaquetas con toques futuristas. Además, los accesorios también son muy esenciales, destacando como los bolsos pequeños tipos vintage, las gafas futuristas o teléfonos con tapa o cámaras retro, las cuales se están viendo mucho últimamente. Todo esto se puede combinar con elementos actuales para lograr un balance entre la nostalgia y la modernidad digital. El maquillaje y los peinados también juegan un papel muy importante. Por ejemplo, los maquillajes metálicos y brillantes, como lo vienen siendo las sombras holográficas y los labiales en tonos como cibernéticos. Destacan peinados que combinan el Jet 2K, no sé si se pronuncia así, como que tengan rodentes altos o mechones sueltos al costado y cabello liso complementado como con accesorios llamativos. Sé que son tipos de peinados que asemejan mucho como los cibernéticos. Para el siguiente tenemos vida de muñeca. Las generaciones X y Millennial vivirán una vida de muñecas. Esta nueva estética transformará las habitaciones con ideas adorables, el maquillaje y los accesorios también se llenarán de colores llamativos. En ellas se destacan piezas como las faldas globos o vestidos voluminosos con estructuras exuberantes que crean una silueta encantadora y teatral. También son esenciales las blusas románticas, medias con encaje y estampados vintage. Además, este estilo juega muchísimo con detalles decorativos, como lo vienen siendo los volantes, lazos o encajes que lo hacen perfecto para quienes buscan como un look sofisticado pero juguetón. Además, el maquillaje complementa esta estética con piel impecable, rubor rosado intenso y labios brillantes, y en ocasiones hasta sombras de ojos que imitan el estilo de muñeca de esa época pasada, como lo vienen siendo los de los años 60. Un gran referente actual de esta tendencia es Sabrina Carpenter. Le ha llevado esta estética al escenario en su gira reciente y su estilo combina vestidos voluminosos, medias de encaje y una paleta de colores pasteles con un toque de glamour vintage, demostrando cómo la vida de muñeca puede ser nostálgica. El siguiente es Complejo de Diosa. Pinterest nos plantea: en el 2025 las generaciones X y Boomer elevarán su espíritu femenino y brillarán como diosas. La inspiración divina llegará con tratamientos faciales dorados, trenzas de diosa y diseños de uñas sublimes. Este estilo me llama muchísimo la atención, ya que se inspira en elementos dorados y etéreos, fusionando la elegancia y la sofisticación para crear una estética que rinde homenaje a lo que viene siendo las deidades clásicas y su grandeza, lo cual me parece súper interesante este tipo de concepto. Además, en términos de belleza veremos un auge en tratamientos faciales dorados, en los que no solamente potencian el cuidado de la piel, sino que también reflejan este concepto de lujo celestial. Además, los peinados van a jugar un papel muy importante con trenzas de diosas que evocan la imagen de figuras mitológicas, combinando como intricados diseños con accesorios dorados. Por otro lado, las uñas también serán otro punto clave, ya sea destacándose con diseños sublimes en tonos dorados o acabados metálicos o detalles sofisticados que suelen capturar como el espíritu de esta tendencia. Además, el complejo de diosa no solamente celebra el lujo y el glamour, sino que también representa una actitud de confianza y empoderamiento. Esta tendencia invita a las personas a brillar, literalmente. Además, la belleza y cuidado personal es un concepto que exuda elegancia y poder. Es como un homenaje a la feminidad en su máxima expresión, mostrando que todos podemos brillar como diosas en su día a día. Ahora vamos a hablar de más es más. En el 2025 todo viene sobrecargado. Veremos interiores con diseños eléctricos, estampados creativos y un toque retro. Todo tendrá muchas capas, muchas texturas y muchos colores. Para las generaciones X y Boomer, este año será el año de más es más. Este estilo abarca colores vibrantes, siluetas exageradas, capas de texturas y combinaciones audaces de estampados. Ya que después de años donde el minimalismo con su paleta neutra y ordenada ha dominado la escena por muchísimos años, el maximalismo me parece una bocanada de aire fresco, principalmente porque me encanta, porque te invita a romper la regla y a experimentar con la creatividad sin límite. Es como si todo lo que antes era demasiado ahora fuera justo lo que necesitamos para destacar, ya que todo tendrá más capas, más textura y más vida, ya sea desde accesorios cargados hasta espacios llenos de detalles. Esta tendencia lo que busca es transmitir personalidad y energía a través de cada elección visual, ya que esto se puede considerar un arte encontrar el balance perfecto entre lo llamativo y lo caótico, ya sea mezclando elementos que en otro momento no habrían encajado.
Además, sé que el maximalismo puede ser sumamente polémico, incluso difícil de entender. Incluso a mí la verdad es que me cuesta comprenderlo del todo, pero lo veo como algo emocionante y lleno de posibilidades. Solamente es encontrar el punto de equilibrio, mientras que el minimalismo puede ser práctico y limpio. La verdad es que a veces lo encuentro demasiado sobrio y vacío. Sin embargo, el maximalismo es energía, alegría y color. Una invitación a divertirse con la moda y el diseño, a ser audaces y expresarnos sin restricciones. Ok, la siguiente tendencia es moda gemela. No es copiar, es combinar. Este año las generaciones Z y Boomer se pondrán de acuerdo para ir a juego con su mejor amigo, pareja o mascota. Ya sean salidas casuales o grandes fiestas, veremos muchas parejas combinando ropa y accesorios. Este concepto consiste en combinar outfits con alguien más. Como ya dije, puede ser tu mejor amigo, tu pareja, incluso hasta la familia. Y también pueden ser tus mascotas. Ya que esto se trata muchísimo más que replicar el look del otro. Se trata de combinar estilos de manera creativa y armoniosa, haciendo que vestir sea como una experiencia compartida, ya que la moda gemela puede aplicarse en distintas ocasiones, ya sean desde salidas casuales hasta grandes eventos, lo cual permite mostrar conexión y personalidad a través de la ropa. Existen distintas maneras de adoptar esta tendencia. Una opción es utilizar prendas idénticas, aunque esto suele ser la forma más fácil. Otra alternativa más interesante es coordinar los colores, donde ambas personas no necesariamente tienen que llevar atuendos iguales, sino que pueden ser distintos, pero dentro de la misma paleta cromática, logrando un efecto visual cohesivo. Además, también está la posibilidad de elegir estilos temáticos, como un look inspirado en una época o estética específica, o apostar por el maximalismo y minimalismo compartido. ¿A qué me refiero? Esto es en el que ambos destacan con atuendos llamativos o sobrios respectivamente. Así que es una tendencia que refleja la conexión entre las personas y cómo el vestuario puede ser una forma de transmitir cercanía y sincronía, ya sea por una ocasión especial, una salida casual o incluso una sesión de foto. La tendencia invita a experimentar y disfrutar de la moda de manera conjunta, destacando la complicidad y el estilo único de cada dúo. Y bueno amigos, eso fue todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado, les haya encantado, y si fue así no olviden dejarme un like y suscribirse para ver más de mis videos. Si os gustaría ver algún video en específico, también me lo pueden dejar en los comentarios, siempre los estoy leyendo. Y también me pueden ir a seguir en mis redes sociales, donde salgo en todas como Ashley.Riva. Así que pásense por ahí, no sean malos. Y habiendo dicho esto, ahora sí los dejo hasta un próximo video. Bye bye.